chicos, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando en sus casas y que estén aprovechando muy bien el tiempo. Este video entonces es para mostrarles el contenido, la clase del tejido óseo. En esta clase entonces vamos a identificar los diferentes tipos de tejido óseo. Vamos a determinar las características histológicas, los componentes histológicos de este tejido y a entender, a comprender, a revisar la actividad del componente celular. Bueno, recordemos que entonces ya vimos los distintos tipos de tejido conectivo. Pasamos por los tejidos conectivos embrionarios, el mucoide, el mesenquimático, el tejido conectivo propiamente dicho, donde estaba el conectivo laxo, el tejido conectivo denso y regular, el tejido conectivo denso regular, y mencionamos que entonces habían unos tejidos conectivos especializados. Entre esos pues ubicamos el adiposo, el cartílago, que ya lo vimos, el hueso y el tejido hematopoyético. Entonces hoy nos corresponde el tejido óseo. ¿Qué funciones tienen los huesos? Y ojo, los huesos entendidos como un órgano, ¿sí?, nos sirven para el soporte, ¿sí?, soporte de estructuras, protección de órganos internos, movimiento, ya que funcionan como palancas, homeostasis y almacenamiento de minerales. Y también recordemos que ellos albergan la médula ósea, tejido hematopoyético, y entonces aquí va a ocurrir la producción de células sanguíneas. Por lo tanto, entonces el tejido óseo es uno de los tejidos que conforman el hueso, ¿sí?, y va a cumplir unas funciones dentro de este órgano. De acuerdo a cómo los elementos histológicos del tejido óseo se organizan y al grado de madurez de la matriz, conocemos que hay dos tipos, digamos, grandes de tejido óseo. Tenemos un tejido óseo primario, que es lo mismo que decir inmaduro o plexiforme, y un tejido óseo secundario maduro, ¿sí?, tejido óseo laminar. ¿Listo? Entonces tenemos estos dos grandes grupos. Este hueso primario pues va a ser en las primeras etapas de formación del tejido óseo. Es un tejido óseo donde la matriz no está completamente mineralizada. Podemos ver que es ligeramente basófila, incluso podemos ver algunas marcas o manchas basófilas. No hay una organización específica y hay una alta celularidad. En cambio, en el hueso secundario, un hueso maduro, vamos a encontrar que hay mucho menos celularidad, ¿sí? La matriz extracelular se ve bastante eosinófila, ¿sí?, en una muestra de hueso descalcificado en tinción con hematoxilina eosina, y vamos a ver que hay un tipo de organización, ¿sí? Esto se le llama hueso laminar, ya que el componente fibrilar se organiza en unas laminillas que vamos a ver más adelante. Adicionalmente, entonces vamos a hablar de ahora en adelante de este hueso maduro y lo vamos a dividir en dos tipos: tejido óseo compacto, que es este que vemos en esta región enmarcada por el cuadro azul, y tejido óseo esponjoso, conformado por estas grandes estructuras que son trabéculas óseas. Revisando un poco entonces a este hueso maduro, tomemos un hueso largo, por ejemplo, y si lo partimos, si lo abrimos, hacemos un corte longitudinal de este gran hueso macroscópicamente, puedo ver, por ejemplo, si es un hueso seco, ¿sí?, donde ya ha perdido toda su materia orgánica, vamos a observar que hay unas porciones corticales, ¿sí? Recordemos en la anatomía, tal vez nos mencionaban el hueso cortical, que es el mismo hueso compacto y estaría en la superficie externa de los huesos, y un
hueso esponjoso o trabecular. Entonces vemos esta gran cantidad de trabéculas óseas. Esto corresponde a hueso esponjoso. Si observamos en un corte, digamos, longitudinal de un hueso en fresco, vemos que estos espacios que estaban aquí en el hueso fresco están llenos de la médula ósea, ¿sí? El tuétano que les gusta a algunas personas comer. Entonces, esta es la médula ósea, listo. Y tenemos hueso esponjoso, hueso compacto, hueso cortical. Cuando vemos entonces estos cortes macroscópicamente y pensamos en las funciones del tejido óseo, o sea, bueno, soporte, listo, sí, el hueso es duro, me da soporte, protección, pero y bueno, eso del tejido hematopoyético, eso de la homeostasis mineral, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces nos vamos a la teoría, buscamos un librito de histología y nos cuentan que el tejido óseo, ¿sí?, está conformado por unas estructuras. Entonces nos muestran aquí como unos círculos, ¿sí?, y que por acá hay unas células, listo, nos muestran una organización. Entonces todas las funciones mencionadas anteriormente, por ejemplo la homeostasis mineral, van a estar dadas y van a depender de los componentes y características histológicas del hueso. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, recordemos, en nuestra clase de anatomía nos hablaron de diferentes tipos de hueso. Por ejemplo, nos hablaron de huesos largos, nos hablaron de huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares, sesamoideos, ¿sí? Diferentes tipos de huesos de acuerdo a su morfología macroscópica. Ahora, si yo me voy a ver cada uno de estos huesos, independiente de qué hueso maduro tenga, yo voy a encontrar dos tipos de tejido óseo: el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso, que ya les mencioné. Entonces tomemos dos huesos de ejemplo, un hueso largo, ¿sí?, y un hueso plano, ¿sí? Son los huesos que son morfológicamente o anatómicamente vistos desde una visión pues macroscópica, son distintos en su morfología. Y si también pensamos en la formación, digamos, el mecanismo de osificación de estos huesos es distinto. Eso lo van a ver en la siguiente clase, pero de una vez podríamos plantear que a pesar de que estos dos huesos tienen un mecanismo de osificación diferente, van a estar constituidos por los mismos dos tejidos óseos. Un tejido óseo compacto. Entonces miren acá, en mi hueso largo veo hacia la parte cortical tejido óseo compacto, ¿sí? Me están representando aquí como esta capa uniforme. Y en mi hueso plano también voy a tener hueso compacto hacia la periferia de ese hueso, en la parte más externa. Y voy a tener también entonces hueso esponjoso. Entonces miremos aquí, por ejemplo, hacia la cabeza de este hueso largo, de este fémur, ¿sí? Voy a tener abundante tejido esponjoso. Si bajo un poco más o me dirijo más hacia la diáfisis, va a disminuir un poco el tejido óseo esponjoso. Y ya cuando estoy en la diáfisis de un hueso largo, miren que el tejido esponjoso es escaso. Esto es muy escaso y hasta llega a ser nulo. Sin embargo, pues podemos decir que en un hueso largo podemos encontrar los dos tipos de tejido óseo. Lo mismo ocurre aquí en el hueso plano. Tengo mis dos capas de tejido óseo compacto y en el medio hueso esponjoso. Ahora miremos un corte histológico. Bueno, esta es una microfotografía con microscopía electrónica. Entonces aquí veo hueso compacto en ambos lados, ¿sí? Dos capas de hueso compacto, hueso cortical, y aquí veo el hueso esponjoso. Por aquí está la cavidad donde se alberga la médula. Todos estos espacios están rellenos de médula, pero como aquí estoy más hacia la diáfisis, miren que he perdido mi hueso esponjoso. Observen en este corte
por técnica de desmineralización de la muestra y tinción de hematoxilina y eosina, veo el hueso compacto en la región cortical y hacia el centro hueso esponjoso. En este corte que ven acá veo un hueso cortical bastante grueso y si observan detalle en esta región, yo ya tengo aquí la médula ósea y no tengo trabéculas. O sea que esta foto muy seguramente proviene de un corte de esta región y esta foto probablemente viene de un corte de esta región. Listo, pero entonces aquí se diferencia claramente los dos tipos de hueso maduro, compacto y esponjoso. Y aquí hueso compacto. Revisemos ahora otra imagen histológica. Miren, hueso compacto, una gran capa de hueso compacto y tengo hueso esponjoso. Observemos que entonces cuando hay hueso esponjoso yo lo veo conformado por estas estructuras irregulares de tejido óseo, ¿sí? Irregulares en forma. Estas son estructuras que se llaman trabéculas, ¿sí? Son trabéculas óseas. Rodeando estas trabéculas y a veces en contacto también con el hueso compacto, observo la médula ósea, el tejido hematopoyético. Si observamos con detenimiento la estructura de ese hueso compacto, vamos a ver que hay unas conformaciones circunferenciales. Entonces vemos como una cavidad, ¿sí? Unas cavidades circulares y alrededor de ellas unas disposiciones o unas líneas en forma de círculos concéntricos, ¿sí? Alrededor de estas estructuras circulares. Estas o este conjunto de cavidad con líneas circulares, ¿sí? Circunferenciales alrededor de ellas, se les llama osteonas. ¿Listo? Y estas las encontramos en el hueso compacto. En el hueso esponjoso o trabecular, las estructuras que identificamos son la trabécula ósea. Y listo. Aquí tenemos un corte, ¿sí? Una muestra desmineralizada, tinción de hematoxilina y eosina de un hueso plano. Aquí veo las dos capas de tejido óseo, veo, ¿sí? Las estructuras o las cavidades circulares en ese hueso compacto. Entonces yo sé que estas cavidades circulares van a estar asociadas a toda esta estructura que llamamos osteona. Y en el centro veo hueso esponjoso conformado por unas trabéculas bastante irregulares en forma. Entonces este es el hueso esponjoso y tengo mis dos capas de hueso compacto en un hueso plano. Bueno, ahora vamos a revisar qué son esas osteonas que veíamos en el hueso compacto. El hueso compacto se ubica entonces en la periferia del hueso, como ya revisamos, ¿sí? Y va a estar conformado por estas estructuras. Miren aquí la cavidad, digamos, circunferencial que les estaba mostrando. Esta cavidad, ¿sí? Se llama como estructura canal de Havers. ¿Sí? Este canal de Havers va a albergar vasos sanguíneos, capilares principalmente, va a tener nervios también, puede llevar vasos linfáticos y está recubierto por otra estructura que se llama endosteo, pero que vamos a hablar de ella más adelante. ¿Listo? Este canal de Havers entonces va a tener a su alrededor unas laminillas concéntricas. Si ven estas líneas que son un poco oscuras, un poco más rosadas, ¿sí? Que son como círculos concéntricos alrededor del canal de Havers, como estructuras se llaman laminillas concéntricas.
y entonces el canal de Havertz y las laminillas concéntricas conforman toda esta estructura que se llama osteoma. También en el hueso, en el tejido óseo, vamos a observar unos espacios que tienen en su interior unas células pequeñas con escaso citoplasma, el núcleo basófilo, ¿sí? Estos son los osteocitos y esos espacios donde ellos se ubican son lagunas. ¿Listo? Entonces esta célula es un osteocito. Vemos que inmersos en la matriz ósea, los tipos celulares que observamos son osteocitos. En esta imagen entonces observamos, miren, aquí está la parte externa del hueso recubierto por esta estructura que se llama periósteo, de la cual vamos a hablar también más adelante, hacia la médula ósea. Miren que aquí yo no tengo tejido óseo esponjoso, ¿sí? Probablemente estoy hacia la diáfisis de un hueso largo. Y aquí entonces directamente recubriendo esta superficie interna tengo el endósteo, que es la estructura que les dije que también íbamos a hablar más adelante, y todo esto es hueso compacto, hueso cortical. Y cada una de estas cavidades circulares son los conductos de Havertz, y alrededor de ellos entonces se conforma lo que es toda esta estructura, que es la osteona. Si hiciéramos, por ejemplo, un corte como el de este gráfico, cuando hacemos un corte transversal del hueso, pero también longitudinal, observaríamos la osteona con sus laminillas circunferenciales, los osteocitos atrapados en lagunas, ¿sí? Y aquí tengo en corte longitudinal un canal, un conducto de Havertz. Pero estos conductos de Havertz no están aislados unos de los otros. Ellos se conectan entre sí por otra estructura que se llama el conducto de Volkmann. Entonces, si vemos un corte aquí, una muestra desmineralizada y contención de hematoxilina y eosina, entonces puedo ver, miren, los conductos de Havertz, ¿sí? Redondos. Y en corte aquí longitudinal, uniendo un conducto de Havertz con otro conducto de Havertz, un canal de Volkmann o conducto de Volkmann, ¿sí? Entonces, estructura, conducto de Havertz, estructura, canal de Volkmann, estructura, conducto de Havertz, por acá estructura, canal de Volkmann, toda esta estructura osteona. Si observamos de pronto, a ver, miremos, aquí vemos, a ver, se ve mucho mejor acá. Entonces, de nuevo, miren que esta muestra es distinta, la técnica es totalmente distinta. Esta es una muestra con una técnica por desgaste, entonces el hueso no se desmineraliza, sino que lo que se hace es, ¿cómo decirlo?, desgastar el hueso, ¿sí? Ya seco, muerto, por decirlo así, desgastarlo hasta que quede lo suficientemente delgado para que la luz pueda atravesar esa muestra y de esa forma uno poder observar algo en el microscopio óptico. Entonces, en estas muestras por desgaste, miren, se ven mucho más bonitas las osteonas. Entonces, toda esta estructura, osteona, estructura, canal de Havertz. Miren que aquí yo tengo una osteona, un canal de Havertz, otro canal de Havertz y este conducto que los une. Aquí, estructura, canal de Volkmann. También observen las laminillas circunferenciales. ¿A qué debo yo esta organización circunferencial? Bueno, esta es la forma en la que se disponen las fibras de colágeno, el componente fibrilar de la matriz extracelular del tejido óseo. Pero no siempre fue así. Recordemos ese hueso primario, ¿sí?, donde las
matriz, no tenía ninguna organización específica. ¿Cómo pasa de ser tan desordenado a tener esta organización? Bueno, eso se da por un proceso de remodelado, de resorción y también de depósito de matriz, una reestructuración del hueso en la cual participan todas las células del tejido óseo. Entonces permite acomodar la matriz ósea en estos tipos de disposición. Sin embargo, miren, si bien yo veo estas laminillas circunferenciales muy definidas, a la cual, por ejemplo, yo preguntaría estructura y ustedes contestarían laminilla circunferencial, miren, se ve muy bien. Yo también puedo observar, por ejemplo, estas líneas de aquí. Miren que ellas no están dentro de ninguna osteona, se ve que están por fuera. No tienen un ordenamiento, una organización específica. Estas se llaman laminillas intersticiales. Son las, digamos, remanentes que quedaron después de ese proceso de remodelado, de reorganización ósea. Entonces, estructura, laminillas intersticiales, estructura, laminillas circunferenciales, o laminillas concéntricas, estructura, canal de Havers, estructura, canal de Volkmann, toda esta estructura osteona. Célula, osteocito. Las lagunas no se van a preguntar en la parte práctica, sí, igual son estructuras, pero no se van a preguntar en el componente práctico de este curso. Ahora vamos a revisar la estructura histológica del hueso esponjoso. Este hueso esponjoso está formado por trabéculas óseas. Estas trabéculas óseas, que son estructuras, ¿sí?, van a tener también, digamos, unas laminillas, ¿sí?, pero no van a estar organizadas en osteonas, ¿sí? Más bien son de forma irregular, esas laminillas están dispuestas de forma irregular y lo que vamos a observar son osteocitos en sus respectivas lagunas, ¿sí? Como todo el tejido óseo, pues el componente de la matriz extracelular es el colágeno tipo 1, ¿sí?, organizado en esas laminillas óseas, y alrededor de las trabéculas óseas siempre vamos a observar la médula ósea. Como ellas están cubiertas por esta médula ósea, entonces siempre vamos a verlas con un recubrimiento que se llama como estructura endósteo. Entonces, estructura, trabéculas óseas, célula, osteocito. ¿Listo? Esas serían como las estructuras y la célula que por ahora hemos revisado, que se van a preguntar para el hueso esponjoso. Miren de nuevo, trabécula ósea, osteocito. Y todo esto corresponde a la médula ósea. La médula ósea entonces es tejido hematopoyético, ocupa entonces ese espacio que es la cavidad medular. Este tejido lo vamos a ver a mucha mejor profundidad cuando entremos al tema de sangre, ¿listo? Pero por ahora solo vamos a resaltar que tenemos dos tipos de médula ósea. La médula ósea roja, la ven aquí, ¿sí?, en un estado normal, bastante celular, con diferentes precursores hematopoyéticos y células de ese linaje hematopoyético, y la médula ósea amarilla. ¿Qué son estas células que vemos aquí? Adipocitos blancos. Entonces, la médula ósea amarilla es cuando por procesos de envejecimiento o patológicos, esta médula ósea se llena de tejido adiposo. Y entonces aquí se le llama médula ósea amarilla.
Para el componente práctico, entonces, hasta el momento hemos revisado el tejido óseo compacto, el tejido óseo esponjoso, como estructuras las trabéculas óseas, toda la estructura osteona, estructura conducto de Havers, conducto de Volkmann, laminillas concéntricas y laminillas intersticiales. Vamos a hablar ahora de los componentes en general del tejido óseo. Como todos los tejidos conectivos, entonces vamos a reconocer las células que lo componen, su morfología, su función, y vamos a reconocer los componentes de la matriz extracelular. ¿Listo? Empecemos primero con la matriz extracelular. Sabemos que la matriz extracelular tiene un componente fibrilar y uno no fibrilar. Y en el tejido óseo, este componente no fibrilar se divide en un componente orgánico y un componente inorgánico. Ese componente no fibrilar orgánico se encarga de unir células entre ellas y también a unir estas células con el componente fibrilar de la matriz extracelular. El componente inorgánico, que está, digamos, principalmente compuesto por esas sales de calcio, le van a otorgar al tejido óseo su dureza y su rigidez. En cuanto al componente fibrilar, que le da un aspecto homogéneo, de alguna forma, cuando está madura la matriz ósea, va a estar conformado principalmente por colágeno tipo 1. ¿Sí? Recordemos que este colágeno nos da, digamos, cierto nivel de firmeza, pero también cierto grado de elasticidad. El 90% de la matriz, entonces, está conformado por colágeno tipo 1. Este colágeno nos da resistencia a la tensión, ¿sí? Vean aquí, resistencia a la tensión, cierta elasticidad, resistencia a la compresión, resistencia a la torsión. ¿Listo? Y recordemos que ese componente fibrilar, ese colágeno tipo 1, se organiza en las laminillas. ¿Listo? Que en el tejido óseo compacto pueden ser concéntricas o intersticiales, y en las trabéculas óseas del hueso esponjoso pues no tiene una organización particular. El componente no fibrilar orgánico, pues vamos a encontrar muchas proteínas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, pero de aquí vamos a resaltar estas proteínas. La osteocalcina, que tiene una función doble, digamos, la que se conocía por muchos años, que era formar como un puente entre los componentes fibrilares y los cristales de hidroxiapatita, pero ahora sabemos que esta osteocalcina también tiene una función endocrina en el cuerpo humano. La osteoportina, que también hacía esta misma función o similar, pues acompaña esa función de puente para unir los componentes fibrilares con los cristales de hidroxiapatita. Las cialoproteínas, las osteonectinas, todos estos componentes secretados por los osteoblastos van a ser principalmente proteínas de unión, de fijación de los componentes de la matriz entre osteoblastos con osteoblastos o osteoblastos con osteocitos a la matriz extracelular o componentes de la matriz extracelular. En el componente no fibrilar inorgánico, como les mencioné, es aquel que le otorga la dureza, la rigidez al tejido óseo, su particularidad, que es esa, la de estar mineralizado y duro, y también el que permite, pues, digamos, es de acuerdo al cual se le otorga esa función de reserva de minerales, está dado por entonces esta cantidad de iones y minerales que lo conforman y que la mayoría se organizan en cristales de hidroxiapatita. Si tomáramos entonces el porcentaje de peso seco del tejido óseo,
este componente inorgánico corresponde alrededor del 75%. ¿Sí? Su función principal entonces de estos cristales y de este componente inorgánico es almacenar calcio, iones fosfato, ¿sí? Y todo esto para el control homeostático de la calcemia. Siguiendo con los componentes histológicos del tejido óseo, entonces ahora vamos a hablar de las células. ¿Qué células encontramos en este tejido? Células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células de revestimiento óseo y osteoclastos. Observen que estos osteoclastos los dejé aparte como relegados, ¿sí? Esto es porque el origen de estos osteoclastos es distinto que el de este grupo de células. Este grupo de células provienen de las células mesenquimáticas y este viene del linaje hematopoyético. Vamos a revisar estos tipos celulares, pero antes de eso vamos a observar dónde se encuentran, que son esas dos estructuras que hace rato les estoy prometiendo que vamos a hablar de ellas. ¿Cuáles eran? Pues el periósteo y el endósteo. Entonces, estos dos son estructuras. Los vamos a encontrar muy desarrollados y con abundantes células del tejido óseo cuando estamos en un hueso inmaduro. Pero cuando ya observamos un hueso maduro, vamos a encontrar que su componente celular es muy escaso y se ve muy poco desarrollado estas estructuras. Como estructuras entonces se van a preguntar, por ejemplo, periósteo, pero como tejido este periósteo es conectivo, denso y regular. El endósteo, entonces, como estructura, pero como tejido es tejido conectivo laxo. ¿Qué vamos a encontrar en cada una de estas estructuras? Pues el periósteo está compuesto por una capa fibrilar que realmente es más evidente cuando estamos en un hueso inmaduro, ¿sí? Esta capa fibrilar tiene colágeno tipo 1, fibroblastos y vasculatura, y una capa osteógena que también es mucho más evidente en el hueso inmaduro. Si realmente en un hueso maduro, miren cómo se ve el periósteo, es casi una sola capa, o ahorita vamos a ver otros cortes donde se ve un poco más grueso, pero esta capa osteógena está muy limitada. Ella contiene células osteoprogenitoras, osteoblastos y células de revestimiento óseo principalmente. ¿Sí? El endósteo, ¿sí? Esta estructura que es tejido conectivo laxo, lo vamos a encontrar revistiendo las superficies internas, ¿sí? Entonces todo lo que esté en contacto con la médula ósea va a estar revestido por endósteo, que es esta capa delgada que yo estoy siguiendo aquí. Miren, acá se ve mucho mejor. Esta capa de células es endósteo, o miren aquí que está marcada, esta capa de células es endósteo y está revistiendo o separando el tejido óseo de la médula ósea. Por muchos años se pensó que este endósteo era una capa que separaba totalmente la médula ósea del tejido óseo, pero gracias a técnicas de microscopía electrónica pues, se encontró que realmente esta capa no está totalmente unida, no es uniforme, y a veces encontramos espacios donde no hay presencia de ese endósteo específicamente, pero lo podemos identificar sobre todo en huesos inmaduros. ¿Listo? No quiere decir que en un hueso maduro no haya, pero no es tan evidente. Ahora, ¿cuál sería la diferencia en ubicación con el periósteo? Pues peri viene como de periferia ósteo del hueso, entonces el periósteo lo vamos a ver en las capas externas, ¿sí? Recubriendo, la superficie externa de los huesos. Entonces, miren que el hueso compacto va a tener
o sea, su parte externa periósteo, y a veces puede estar en contacto con la médula ósea y entonces va a tener revestimiento de endostio. Las trabéculas, por su parte, siempre van a estar recubiertas por endostio. Como las trabéculas no tienen contacto con la superficie del hueso, entonces las trabéculas no están revestidas por periósteo, siempre por endostio. Aquí observamos, miren, de nuevo esta misma imagen de hueso compacto, no tengo hueso esponjoso, entonces hacia la región externa, miren el periósteo, aquí veo una parte fibrosa y hacia acá estaría la parte celular donde encontraría osteoprogenitoras, osteoblastos, ¿sí? Luego me voy así hacia la región de la médula ósea y este sitio que está en contacto con la médula ósea está recubierto por esta estructura que se llama endostio, que es tejido conectivo laxo, y el periósteo es tejido conectivo denso y regular. Ahora sí, hablemos de cada uno de estos tipos celulares. Miren que aquí tenemos de nuevo la imagen de hueso inmaduro. En este hueso inmaduro observamos el periósteo. Miren la capa fibrilar con fibras de colágeno y la capa celular. En esta capa celular, si yo hago más aumento, ¿sí?, de esta microfotografía, observo unas células que son aplanadas, ¿sí?, alargaditas, con un núcleo aplanado, escaso citoplasma, que se ubican hacia la región periférica del hueso. Estas son las osteoprogenitoras, que están marcadas aquí como OP. Las células osteoprogenitoras son células que retienen la capacidad de diferenciarse, o sea, mantienen latentes y pueden reactivarse ese proceso de diferenciación en situaciones de daño, de fracturas, ¿sí?, cuando sea necesario generar o producir nuevos osteoblastos. O sea que estas células osteoprogenitoras son las que van a sufrir un proceso de diferenciación para formarse en osteoblastos, que son, digamos, la célula secretora o la célula principal en secreción de los componentes de la matriz extracelular ósea. ¿Cómo es la morfología de estas células osteoprogenitoras? Pues ya lo mencioné, son fusiformes, se observan de hecho sí, algo similares a los fibroblastos, las ubicamos en el periósteo, pero miren, también las puedo observar en el endostio. Miren que el endostio aquí en este hueso inmaduro es bastante grande y muy celular. Bueno, ¿y qué necesitan estas células osteoprogenitoras para diferenciarse? Pues este proceso de diferenciación, uy, qué pena. Ya, disculpe que tuve aquí una situación con mi mascota. Entonces, resulta que estas células osteoprogenitoras, su diferenciación va a estar regulada por distintos factores. Entre esos se destaca el factor RUNX2, ¿sí? Recordemos por allá cuando vimos la clase de cartílago que para yo, digamos, irme hacia el linaje osteocondroprogenitor necesitaba la acción de RUNX2, que es lo mismo que CBFA1, ¿sí? Y que entonces para ya comprometerme hacia el linaje cartilaginoso necesitaba la acción de SOX9, pero es que si tenía una sobreexpresión de RUNX2, estas células osteocondroprogenitoras se comprometían hacia el linaje osteoblástico. Bueno, eso es necesario, pero no es suficiente, y entonces se ha encontrado que para una
un verdadero compromiso hacia el linaje óseo, se requiere la acción de otro factor de transcripción que se llama Osterix. Entonces, con la acción de este factor de transcripción hay un compromiso, ahora sí, hacia el linaje óseo. Y entonces esta célula, primero mesenquimática, va a madurar hacia un osteoprogenitor inmaduro, luego un osteoprogenitor maduro que me va a formar osteoblastos. Y estos osteoblásticos tienen, digamos, la capacidad de tener varios destinos. Uno de ellos, o sea, el 10% de estos osteoblastos van a diferenciarse o van a permanecer más bien como células de revestimiento óseo. El 80% de los osteoblastos van a realizar apoptosis y el 10% de los osteoblastos van a madurar a osteocitos. Ahora entonces vamos a hablar de la siguiente célula en este proceso de diferenciación. ¿Sí? Ya hablamos de las osteoprogenitoras, entonces seguimos con los osteoblastos. Los osteoblastos son las células, digamos, principales, pero en lo que es el proceso de producción de los componentes de la matriz extracelular ósea. Son unas células que tienen un aparato de Golgi y un retículo endoplasmático bastante desarrollado, ¿sí? Y esto se le atribuye a la cantidad de proteínas que esta célula produce. ¿Cómo es su morfología en los preparados de hematoxilina eosina? Entonces los vemos como unas células redondeadas, a veces un poco poliédricas, puede ser acúbicas, ¿sí? Con un núcleo, vamos bien, basófilo y un citoplasma también basófilo. ¿Listo? Entonces miren que a diferencia de las células osteoprogenitoras que eran aplanadas y con escaso citoplasma, yo encuentro estas células, estos osteoblastos con un citoplasma basófilo y, digamos, un núcleo redondo, ¿sí? Redondeado, circular. También es importante destacar que estas células las observamos en el endosteo o en el periósteo, ¿sí? Y están adyacentes a la matriz ósea. ¿Cuál es la función principal entonces de estas células? Secretar, producir osteoide. ¿Y qué es el osteoide? El osteoide es la matriz extracelular que todavía no se ha mineralizado. Entonces es lo primero que ellos secretan, ¿sí? Y que todavía no se le han depositado minerales y tampoco han madurado el componente fibrilar. Entonces este osteoide está compuesto sobre todo por componentes no fibrilares orgánicos y por lo tanto en los preparados de hematoxilina eosina, miren, quedan como un espacio en blanco, no tiñen. ¿Por qué? Recordemos que esos componentes no fibrilares orgánicos como proteoglicanos y algunas proteínas o glicoproteínas se barren o no tiñen, no reaccionan a los colorantes de la hematoxilina eosina. ¿Qué más hacen estos osteoblastos? Regular el proceso de mineralización de la matriz ósea. ¿Sí? Lo van a regular mediante la secreción de proteínas, pero también de factores, ¿sí? Factores de crecimiento, factores paracrinos, ¿sí? Y con esto van a regular ese proceso de producción de matriz ósea y también con la expresión de ciertas enzimas como la fosfatasa alcalina se regula el proceso de mineralización. Es importante, digamos, destacar que en ese proceso de diferenciación osteoblástica es necesaria la expresión de estos factores para la formación de osteoblastos funcionales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se observan fallas o en ratones, por ejemplo, mutantes con déficit de estos factores, se observa que hay una falla
en la mineralización. Observen que esto es una técnica de alizarin rojo y alician blue. El alician blue tiñe cartílago, el alizarin rojo tiñe matriz mineralizada, ¿sí? Básicamente hueso. Y entonces en este ratoncito no mutante, o sea un ratoncito normal, vemos cómo sus huesos, ¿sí? Porque estos son un embrioncito de ratón, están realizando un proceso de osificación normal. En cambio, en este ratoncito mutante con déficit de RUNX2, solo en algunas regiones se observa mineralización. Entonces, estos factores son muy importantes para la diferenciación osteoblástica, o sea, para la formación y obtención de un osteoblasto maduro, funcional. Y ambos son necesarios. ¿Listo? La ausencia de RUNX2 impide la activación de Osterix, pero también la ausencia de Osterix impide el desarrollo normal de los osteoblastos. La fosfatasa alcalina que les mencioné anteriormente es una enzima que es bastante importante para controlar el proceso de mineralización de la matriz extracelular. Esta enzima es expresada por los osteoblastos a nivel de la membrana citoplasmática y se expresa desde que es un osteoprogenitor inmaduro. Esta fosfatasa alcalina, por lo tanto, también se usa como un marcador de diferenciación osteoblástica. Cuando se expresa esta enzima, decimos que la célula está comprometida hacia un linaje osteoprogenitor. Y ahora, un marcador todavía más específico de la diferenciación osteoblástica es la osteocalcina. ¿Recuerdan esa proteína que les mencioné que servía como puente para enlazar el colágeno con los cristales de hidroxipatita, pero que también se ha encontrado que tiene una función hormonal que regula ciertos procesos metabólicos en otros órganos y estructuras, como por ejemplo el tejido adiposo, el músculo. A nivel cerebral también se ha encontrado acción de esta proteína. Y entonces esto convierte al osteoblasto no solo en una célula, digamos, reguladora a nivel paracrino, sino también a nivel endocrino. Los osteocitos, digamos, siguiendo ahora, de nuevo retomando este proceso de diferenciación osteoblástica, los osteoblastos continúan su proceso de diferenciación. El 10% de estos osteoblastos entonces se van a diferenciar en osteocitos. Si miramos esta imagen de acá, nos está mostrando, ¿sí?, un proceso de diferenciación. Aquí tengo células mesenquimáticas, se agrupan, se diferencian y forman osteoblastos. Los osteoblastos secretan osteoide y a medida que van quedando inmersos en ese osteoide que se empieza a mineralizar, van quedando aislados, se diferencian en osteocitos. El osteocito entonces es considerado la célula ósea madura y rodeada por matriz ósea. Es la célula más abundante del tejido óseo maduro, ¿sí? Y es una célula que tiene escaso citoplasma. Recordemos cómo los observábamos dentro de esas pequeñas lagunas, ¿sí? Y presentan, entonces observemos esta imagen, aquí el osteocito y metido pues en este espacio que es la laguna, presenta unas proyecciones citoplasmáticas. Estas proyecciones citoplasmáticas, ¿a dónde van? Pues a unirse con otras proyecciones citoplasmáticas de otros osteocitos a través de uniones tipo gap. ¿Recuerdan esas uniones tipo gap? ¿Sí? Por conexinas, por conexones que nos permiten transmitir la información bastante eficiente, ¿sí?, de una manera muy eficiente y rápida.
Entonces, ¿qué nos dice esto de los osteocitos? Pues ellos forman una red bastante extensa, una red viva y extensa en el tejido óseo. ¿Y para qué? Para el mantenimiento de la matriz ósea, para la mecanotransducción. También ellos reciben estímulos mecánicos, ¿sí? Y eso lo traducen en respuestas. Ellos pueden, a través de esos estímulos, entonces solicitar, estimular la producción de matriz ósea, o por el contrario, de acuerdo a esos estímulos, solicitar la reabsorción o el remodelado óseo. Entonces también son importantes en procesos de reparación. Estos osteocitos entonces también tienen la capacidad de sintetizar y reabsorber matriz. Esto se ha encontrado gracias a que se ha observado que ellos modifican la estructura de la laguna y también modifican la estructura de estos espacios por donde viajan estas proyecciones citoplasmáticas. A estos espacios se les llaman canalículos. Esos espacios que albergan esas proyecciones citoplasmáticas también se ha comprobado que son modificados por los osteocitos. Entonces, estos osteocitos son células bastante activas, bastante importantes. Su función entonces más importante es esta, la de la mecanotransducción, transferir señales, ¿sí?, que se traducen en producir o reabsorber tejido óseo. Y por muchos años, créanme que esta célula fue considerada una célula inactiva, ¿sí?, por su morfología, por su escaso citoplasma, por sus escasas organelas. Pero ahora estamos seguros de que los osteocitos no son células inactivas y por el contrario son muy importantes para el mantenimiento y también la comunicación celular en el tejido óseo. Observen esta tensión tan linda, esta técnica más bien, tan linda, cada una de estos puntos brillantes corresponde a un osteocito en su laguna. Cada una de estas fibras que observan aquí, que salen de esos osteocitos, son las prolongaciones citoplasmáticas que se conectan con los otros osteocitos. Pero no solo esa conexión se da con los osteocitos, sino que miren, también pueden llegar hasta los osteoblastos. Y también se pueden comunicar con células osteoprogenitoras y también con células de revestimiento óseo. Y de esa manera es que ellos llevan las señales hasta esta capa más externa y solicitan, por ejemplo, la formación o la reabsorción de tejido óseo por medio de esa gran comunicación. Las células de revestimiento óseo, ¿sí?, recordemos que más o menos el 10% de los osteoblastos por un lado se convertían en osteocitos, pero por el otro lado podrían quedar o mantenerse como células de revestimiento óseo. Estas células también las llaman osteocitos de superficie. Estos también se consideraban como unos osteoblastos latentes e inactivos que esperaban a un estímulo para tener algún tipo de actividad. Ahora sabemos que estas células tienen una función muy importante, especialmente en los procesos de reabsorción del tejido óseo. ¿Sí? Aquí en esta imagen nos muestra el proceso y como en pasos de la reabsorción del tejido óseo. Entonces esta célula que ven aquí plana, alargada, es una célula de revestimiento óseo que va a llegar y va a colocar, digamos, pongámoslo en términos sencillos, como unos marcadores en esta matriz ósea. Estos marcadores, entre comillas, los va a reconocer un osteoclasto. ¿Cuál es la función del osteoclasto? Reabsorber. Entonces él se va a fijar, se va a pegar ahí a esa señal y va a reabsorber el tejido óseo en ese sitio.
Luego él se va a ir y va a dejar una laguna, va a dejar un espacio. Y entonces la célula de revestimiento óseo va a venir a este espacio y lo va a limpiar. Resulta que el osteoclasto no saca, digamos, él desbarata la matriz, ¿sí? Pero no la deja completamente vacía. Aquí queda, por ejemplo, colágeno destruido, componentes de la matriz extracelular sueltos o libres. Y entonces se ha encontrado que estas células de revestimiento óseo secretan colagenasa y que esto ayuda, digamos, a terminar de limpiar, de organizar estos espacios para que puedan venir, ahora sí, osteoblastos a volver a llenar o a producir tejido óseo en estos sitios, ¿sí? Entonces, este esquema representa, digamos, una situación de remodelado óseo. Las células de revestimiento óseo entonces se llamaban así porque, o se llaman así porque se ocupan la superficie de la matriz ósea, las encontramos en el endósteo, en el periósteo, recubriendo superficies óseas, ¿sí? Están en relación con las osteoides, ¿sí? Se ha encontrado bajo ellas también osteoides. Su morfología es muy similar a las de las células osteoprogenitoras. Entonces el núcleo es aplanado, ¿sí? Son fusiformes y también pues se ubican en endósteo y periósteo. O sea que en el componente práctico ustedes no van a tener que diferenciar entre una osteoprogenitora y una célula de revestimiento óseo. Si contestan cualquiera de los dos, les va a quedar bien. En esta imagen, entonces, por ejemplo, aquí observamos osteoblastos, miren los redonditos con su citoplasma. Aquí hay osteocitos, osteocitos, y estas células más aplanadas aquí, revistiendo el tejido óseo, son las células de revestimiento óseo. ¿Listo? Esta célula grande de acá es un osteoclasto que ha, digamos, entre comillas, terminado de hacer la reabsorción en este espacio. Allá. Para terminar entonces con los tipos celulares del tejido óseo están los osteoclastos. Recordamos que el origen de este tipo celular es de las células madres hematopoyéticas. Es una célula bastante grande, ¿sí? Su proceso de formación se da por unión de varios precursores osteoclásticos y entonces es una célula multinucleada. Esta es la característica morfológica principal. ¿Listo? Es una célula con varios núcleos, ¿sí? Dos o más núcleos. Entonces, gracias a esa característica morfológica es de fácil identificación. Ellos se pueden encontrar libres en la médula ósea o en la periferia del tejido óseo, ¿sí? Cercanos al endósteo. Sin embargo, en la médula ósea se pueden confundir con otros tipos celulares. Entonces, para el componente práctico, los vamos a buscar asociados al tejido óseo, o sea, en la periferia del tejido óseo. Es una célula muy activa, posee abundantes mitocondrias, lisosomas, y esto es porque va a secretar enzimas. ¿Y estas enzimas para qué van a ser? Para degradar la matriz ósea. ¿Listo? Por lo tanto, esta célula es fundamental en el proceso de remodelado óseo, ya que realiza la reabsorción de este tejido, de la matriz de este tejido. Esta célula entonces va a llegar, se va a fijar en la matriz ósea. Miren, aquí tengo dos osteoclastos
Este tiene 1, 2, 3 núcleos, el de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 núcleos. Entonces, mire, son células bastante grandes, multinucleadas, ¿sí? Él se fija, crea una excavación, ¿sí? A la cual se le llama la laguna de Hauship, ¿sí? Y en este sitio que se fija va a comenzar a secretar esas enzimas para comenzar a destruir esta matriz extracelular ósea. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, primero, cuando ella se pega, forma como un espacio, como si fuera una chupa. Ella se fija completamente, como si fuera una copita que se adhiere a la matriz ósea. Ahí se forman unos pliegues, como unas microvellosidades, y a través de esos repliegues va a comenzar a secretar esas enzimas. Luego, lo que se libera, esa matriz extracelular que queda libre, desbaratada, por así decirlo, los osteocitos, el colágeno, todos esos componentes los va a fagocitar, ¿sí? Pero en realidad él no se queda con ellos, entonces eso lo va, digamos, lo va a ingresar y luego lo va a liberar por exocitosis hacia el polo opuesto de la laguna de Hauship. Miremos aquí, entonces, miren aquí en este esquema, aquí están los sitios de adhesión, aquí se va a adherir, va a tener una polaridad, cuando genera esta adherencia se polariza la célula, entonces aquí se van a formar unas microvellosidades. Si se forman microvellosidades y yo digo que esta célula está polarizada, pues este vendría siendo como el polo apical del osteoclasto, y hacia basal tendría los núcleos, y en esta porción tendría abundantes mitocondrias, retículos y la producción de las enzimas lisosomales que van a ser liberadas aquí en este espacio que es la laguna de Hauship. Todo lo que se libere aquí va a ser ingresado y luego liberado por exocitosis. Por lo tanto, también hay una discusión al respecto sobre si los osteoclastos son macrófagos o no lo son, pues porque vienen de los mismos precursores de los macrófagos, pero no fagocitan, ¿sí? Ellos simplemente hacen como una transitosis, luego liberan por esa exocitosis y entonces pues en últimas no hacen fagocitosis. Entonces pues hay una discusión abierta sobre si son o no son macrófagos. Aquí dentro de todo este proceso que vemos acá, encontramos que a través de esta enzima, ¿sí? Es la anhidrasa carbónica 2, se va a producir bicarbonato, bueno, ácido carbónico, y esto se va a convertir en iones de bicarbonato que van a salir al medio extracelular para luego ingresar iones de cloro, y en este proceso a través de aquí de la anhidrasa carbónica se liberan iones hidrógeno. Estos iones de hidrógeno van a ser liberados por una bomba ATPasa a la laguna de Hauship. Los iones cloros que entraron también van a ser liberados a la laguna de Hauship. Todo esto va a producir, esos iones de cloro y estos iones de hidrógeno van a producir ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico me va a, obviamente, acidificar esta región, y el medio ácido es necesario e ideal para que actúe esta enzima, la catepsina K, que me va a ayudar a destruir la matriz mineralizada. Recordemos que los medios ácidos son perfectos para destruir matrices mineralizadas. ¿Listo? Y entonces también estos iones de cloro
me van a servir para traer más, perdón, estos iones de hidrógeno me van a servir también para traer más, crear como un gradiente para poder ingresar más cloro, ¿no? Y entonces todo este ambiente ácido va a permitir una eficiente degradación de la matriz extracelular. Finalmente, una vez él termina este proceso, libera estos sitios de unión y migra hacia otro sitio donde sea necesario hacer reabsorción. Entonces, estas son células altamente móviles, migran bastante y van a moverse por la superficie ósea y se van a adherir y a ir generando estas lagunas o sitios de reabsorción. Miremos esta microfotografía. Aquí encontramos célula osteoclasto, célula osteocito, célula osteoblasto. Miren esta célula delgadita, alargada, fusiforme, aplanada. Ustedes ahí podrían contestar célula de revestimiento óseo o célula osteoprogenitora, estaría bien. Lo mismo con esta o esta, que son alargadas, aplanadas, pueden responder tanto célula de revestimiento óseo como célula osteoprogenitora. Para finalizar esta clase y podernos ir al microscopio virtual y poder recoger o retomar todos los componentes de la práctica, voy a mencionar de una manera muy general lo que es la unidad funcional celular ósea. Esta unidad funcional celular ósea está compuesta por los osteoblastos, las células de revestimiento óseo, las células osteoprogenitoras, los osteocitos y los osteoclastos. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues estas células se comunican entre sí. Ya sabemos, por ejemplo, que los osteocitos se comunican entre ellos y también con los osteoblastos. Los osteoblastos secretan citoquinas que regulan a los osteoclastos, pero que también se regulan entre ellos. Además, los osteoblastos también están unidos entre ellos y también con las células de revestimiento óseo. Por su parte, los osteoclastos también secretan citoquinas que regulan la función de los osteoblastos. Entonces, miren que todos estos tienen esa propiedad o esa capacidad de comunicarse entre ellos. ¿Y todo esto para qué? Para regular procesos de regeneración, reparación, resorción, producción, diferenciación de la matriz ósea. El tejido óseo es un tejido muy dinámico. Para el mantenimiento de este tejido es necesario los procesos de resorción y de producción. Por eso el hueso debe estar sometido, ¿sí? Constantemente le debemos poder proporcionarle fuerzas, ¿sí? Por eso es tan importante la actividad física para mantener activos estos procesos de resorción y de producción que finalmente me van a dar a una matriz ósea saludable, activa. Bueno, chicos, con esto cierro esta parte teórica y nos vamos a dirigir al microscopio virtual. Bueno, aquí estoy en el microscopio virtual de Michigan. Aquí vemos una placa de hueso cortical por desgaste. Me voy a aumentar a 4x la imagen. Esperemos que cargue. Y miren, entonces aquí se observan las estructuras histológicas del hueso compacto. Por aquí, ¿qué tenemos? Estructura, canal de Havers, ¿sí? Por acá, estructura, canal de Volkmann. Miren, aquí mismo de pronto, toda la estructura osteona. Aquí se ven más lindas, podría señalar estructura, laminillas
concéntricas y, por ejemplo, en estas regiones desordenadas, estructura laminillas intersticiales. ¿Qué más me falta? Pues ya osteona. Sí, miren que tengo varias osteonas acá muy lindas, varios conductos de Haber. Esta placa en realidad es muy sencilla. Miren aquí, en estos cortes así alargaditos, yo coloco el puntero acá y se pregunta estructura para que contesten canal de Volkmann. Sí, aquí hay otro canal de Volkmann, otro canal. ¿Qué más podría ser un canal de Volkmann? Aquí un canal de Volkmann. Uy, miren este por acá, está súper lindo. Miren que entre una osteona y otra osteona, entonces yo tengo laminillas intersticiales. Dentro de la osteona, laminillas concéntricas y toda esta estructura es una osteona. Bueno, me voy a devolver aquí en el microscopio de Michigan. Estoy en el capítulo de hueso. Sí, vamos a ver si lo ven. Este es el capítulo de hueso y formación ósea. Vamos a mirar hueso maduro. Esta fue la imagen que ahorita vimos. Esta. Vamos a ver. Quisiera una N-hematoxilina eosina. Qué belleza, miren esto. Entonces miren que aquí tengo todo esto es hueso compacto. Y aquí adentro todo esto es médula ósea. Aquí hay como un pedacito de trabéculo. Entonces vamos a mirar a mayor aumento. Uy, me fui demasiado. Miren que esta médula ósea tiene abundante tejido adiposo. Entonces es una médula ósea amarilla. Por acá tengo un tejido óseo. ¿Sí? Miren que en la parte más periférica de este hueso cortical no se observan osteonas. Esto es una organización típica, estos son como unas laminillas circunferenciales externas, pero el tejido óseo. Igual esas ustedes pues no las tendrían que reconocer, pero pues es para que no se extrañen, digamos que en la parte más externa no se observen las osteonas. Miren que aquí tengo periósteo. Y hacia acá ahorita buscamos el endósteo. Vamos a ponerle más aumento, 10x. Aquí se ven súper lindas las laminillas concéntricas. Miren las laminillas concéntricas. Y estas serían laminillas intersticiales. Estructura, canal de Haber. Toda la estructura osteona. Estructura, laminilla concéntrica. Estructura, laminilla intersticial. Células, miren estas celulitas de acá, osteocitos. ¿Listo? Vamos hacia el periósteo. Miren, periósteo. Este periósteo es más que todo fibroso. Vámonos a 40x a ver qué tipos celulares observamos aquí. Bueno, aquí parecen haber, de pronto se podría hacer un osteoblasto, pero en general miren estas células de aquí alargadas, aplanadas, ¿sí? Entonces ustedes podrían contestar célula de revestimiento óseo o célula osteoprogenitora, cualquiera de los dos estaría bien. Claro que en un hueso maduro pues yo apostaría más por una célula de revestimiento óseo que por una osteoprogenitora, pero pues ustedes pueden contestar cualquiera de las dos, no hay problema. Vamos ahora a buscar el endósteo. Miren este canal de Haber, tiene capilares, qué belleza. Listo, aquí estoy. Miren que aquí tengo unas celulitas, pero lastimosamente en estos huesos, o sea, en estos preparados se pierde mucho el endósteo. Entonces uno pues ve como, miren por ejemplo esta célula, tal vez una célula de revestimiento óseo. A ver, sigamos por acá, si encontramos algo, vámonos a 10x porque estamos a mucho aumento.
En este ya sería como una trabécula, como que se despegó el resto de la trabécula. No, realmente pues en esta placa no se ve bien el endostio como para diferenciarlo, ¿sí? De pronto sea como despegado, pero pues no es tan evidente, ¿sí? Igual no hay problema porque ahorita miramos en una célula, en una placa de hueso inmaduro, y ahí pues sí vamos a ver el endostio súper bien. Entonces no, pues si lo encontramos aquí, bien. Si no, pues buscamos en el hueso inmaduro. Bueno, se está poniendo lento el internet. Bueno, definitivamente. Ah, miren, aquí hay unas celulitas del endostio, parece. Esperemos que cargue, le damos más aumento. Miren por acá, todas estas células hematopoyéticas. Pero aquí encontré algo de endostio, pues diferenciable, ¿no? Miren, estas células de revestimiento. Otra célula de revestimiento, miren estas por acá. Listo. Vendrían siendo esas que acabo de mostrar, nada más. Esta, listo. Estas son células de revestimiento óseo. Listo, vámonos a otra placa. Bueno, aquí está una placa de osificación. Esto es un dedo. Miren que aquí se ve una falange, otra falange. Están en proceso de osificación. Por aquí tengo cartílago, cartílago, y en el centro de esta falange ya se ha comenzado el proceso de osificación. Entonces, para ver el hueso inmaduro me voy a ir a esta región. Voy a dar más aumento. Ay, me fui. Vamos por acá. Miren, aquí tengo distintas porciones de hueso inmaduro. Este es recién pues formadito. Este ya lleva un poco más de tiempo de formación. Miren que ya aquí veo algunas como conformaciones, unos intentos de osteona. En cambio por acá pues veo esto desordenado, no hay completa maduración de la matriz, veo porciones pues no mineralizadas. Vamos a revisar primero aquí el periósteo. Miren, entonces me voy a la periferia de este hueso, de esta falange, y en la periferia de esta falange, ahí sí me voy a 10X. Y miren el periósteo como se ve de lindo, con su capa fibrilar, ¿sí? Y miren todas estas células que se ubican aquí en la periferia. Muchas de estas ya son, miren, células de revestimiento o osteoprogenitoras, y podría encontrar uno que otro osteoblasto todavía en esta superficie. Vámonos. Bueno, esta placa no tiene aumento de 40X, es porque no da la suficiente nitidez a este aumento, pero tratemos de ubicar de pronto un osteoblasto. Está difícil aquí. Bueno, no hay problema. Ahora vamos a ver el endostio. Miren, aquí sí se puede percibir bien el endostio. Vamos aquí, por ejemplo. Ay, me fui demasiado para acá. Este es el endostio. Observen las células que están aquí adyacentes a la matriz ósea. Estos seguramente son osteoblastos. Están más redonditos. Y esta ya parece una célula osteoprogenitora o de revestimiento. Entonces miren que yo aquí tengo médula ósea, entonces esto es endostio. Cuando estoy a la periferia del hueso, tengo periósteo. Miremos estas
espículas óseas. Realmente estas todavía no se pueden llamar trabéculas, son espículas. Trabéculas las veíamos en el hueso maduro, en el hueso esponjoso. Esto todavía no es hueso ni esponjoso ni compacto, es hueso inmaduro. Entonces aquí pues miren estas pequeñas espículas, por aquí una osteoprogenitora seguramente. Los osteocitos, ¿sí? Ya veo varios osteocitos inmersos en la matriz ósea. Por acá tengo unos osteoblastos, no veo osteoclastos, todavía no he encontrado un osteoclasto. Vamos a buscar ahora en otra placa. Aquí estoy en un corte como coronal de un rostro, pues mira, aquí se ve el tabique nasal, aquí está la lengua, por acá hay unos gérmenes dentarios, y entonces estas porciones oscuras son hueso. Vamos a ver este hueso que está por osificación intramembranosa. Esto lo van a ver en la siguiente clase. Miren acá, aquí sí se ven divinos los tipos celulares, mejor dicho, esta era la placa que necesitábamos. Vamos a observar, por ejemplo, este pedacito de matriz ósea, o este de acá. Vamos a ponerle, aquí estamos en 10X, entonces miren que todo esto, que es altamente celular, que está rodeando aquí, pues va a ser, digamos, en el futuro, pues el endostio. Lo que pasa es que esto es osificación intramembranosa, todavía no se ha formado el periósteo en este hueso, está muy temprano este proceso de osificación, listo, pero miremos, nos sirve mucho para ver los tipos celulares. Entonces miren aquí, pongámoslo, estos son osteoblastos, estos redonditos, célula, osteoblasto, citoplasma basófilo, y ahora miren estas alargadas, son osteoprogenitoras. Miremos, a ver si encontramos, esto es mesénquima, esto es mesénquima condensado, listo. Vemos aquí más osteoblasto, aquí hay otro osteoblasto, estos son osteocitos, ¿sí? Que apenas se están formando, osteoprogenitora, osteoprogenitora. Veamos por acá, qué belleza esto. Miren, esto es un osteoclasto, por aquí hay un núcleo, por acá hay otro, por acá hay otro. Es un osteoclasto grandote. Tengo osteoblasto, 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 osteoblasto. Aquí parece que este osteoblasto está quedando como atrapado ahí, pero bueno, este no está tan lindo, pero este está muy lindo, es un osteoblasto. Vamos a seguir mirando células. Miren por acá, tengo vasos sanguíneos, qué belleza. Entonces vemos aquí, miren, osteoblasto, 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 ¿sí? Que me están secretando osteoide. Una célula osteoprogenitora o de revestimiento óseo, pues cualquiera de las dos se les vale, pero pues yo aquí en hueso inmaduro apuesto más por una osteoprogenitora. Eso, miren, estos son osteoblastos y apenas están aquí secretando el osteoide. Osteoblasto, osteoblasto, osteoblasto. Bueno, vamos, miremos otro pedacito más y nos vamos a buscar otra placa. Miren por acá, puros osteoblastos, osteoblasto, osteoblasto. Entonces estos que son como más
redondos, ovalados son osteoblastos, y las que se vean así más alargadas y aplanadas son osteoprogenitoras. Vamos a mirar otra placa ahora. Aquí estoy ahora en Histology Guide, en el capítulo de cartílago y hueso. Me voy a ir al hueso. Aquí tengo estas imágenes de hueso compacto, hueso esponjoso, pero yo quisiera que vayamos a buscar células óseas. Entonces busquemos de pronto aquí, primero por osificación intramembranosa. Miren que lo bueno de Histology Guide es que me da este menú. Entonces yo le voy a decir que me muestre un osteoblasto. Aquí están todavía más lindos. Estos sí son osteoblastos de parcial. Miren aquí, todo esto es como un endosteo, ¿sí? Y cada una de estas células son osteoblastos. Todos estos son osteoblastos. Miren esta, ¿será que es un osteoblasto? No, esta ya es una osteoprogenitora o de revestimiento óseo. ¿Listo? Osteocitos, de los osteocitos ya inmersos en la matriz. Por acá una osteoprogenitora divina, otra osteoprogenitora divina. Miren, todos estos de acá que son así redondos, basófilos, son osteoblastos. Divinos estos osteoblastos, miren, todos estos son osteoblastos. Vamos a jugar a encontrar un osteoblasto, pues. Bueno, con este internet se está complicado jugar, pero lo deben hacer en sus casas, buscar un osteoclasto. Yo prefiero mejor ahorita irme a otra placa donde el atlas me muestre de una el osteoclasto. A ver, miremos, miren, todos estos son osteoblastos. Por acá estas ya de revestimiento óseo. Este tejido acá es como mesénquima condensado y no carga. Bueno, vámonos a otra placa. Miremos una de osificación endocondral. A mí me encanta esta. Esto es una belleza de placa. Miren la patica, pues, divina, la articulación, la manito, pues, todos los huesitos se ven preciosos. Aquí hay otro, esto es como una rodilla, ¿sí? Y vamos a irnos aquí a esta región. Miren que este no se ve como la que vimos ahorita, que era osificación intramembranosa, esta es endocondral. Entonces, ay, miremos acá. Miren esta cantidad de células. Esto está muy lindo porque miren este es el periósteo. Mírenlo, lo celular que es, porque está muy maduro en realidad. ¿Sí? Este es el periósteo. Todo este poco de células van a ser una mezcla de osteoblastos y osteoprogenitoras. Y por acá ya tengo espículas, ¿sí? Rodeadas todas por endosteo. Esto es endosteo. Entonces vamos a dar una búsqueda más bien por aquí, por el menú de esto. No me muestra los tipos celulares el menú, pero bueno, vamos a buscarlos porque aquí hay muchas células y está muy bonito para ver. Miren, este es un osteoclasto. Queremos que cargue un osteoclasto divino. Aquí hay otro osteoclasto. Listo, miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5 núcleos. Entonces estos son osteoblasto. Por acá tengo, miren, estos osteoblastos. Vamos a ponerle 40x acá. Comparemos los osteoblastos con los osteoclastos. Esto es un osteoblasto. Esto también, este,
este son osteoblastos, lindos. Este es un osteoclasto. Tiene 1, 2 núcleos. Seguramente por acá también, pero no se le ve. Entonces, digamos 1 y 2 núcleos. En cambio el osteoblasto tiene un núcleo. Este tiene un núcleo. Aquí estaba el otro osteoclasto que habíamos visto. Tiene 1, 2, 3, 4 núcleos. Por acá tenemos osteoblasto, osteoblasto, osteoblasto. ¿Sí o no? Osteoblasto, osteoblasto, osteoblasto. Miren que aquí tengo osteoprogenitoras, osteoprogenitoras, así las que veamos más aplanaditas, osteoprogenitoras. Miren, no, esto está súper lindo. Miren ese endostio súper celular, pues tengo muchas células, muchas células. Por acá miren un osteoblasto todo atrapado en osteoide. Miren que todavía no se ha diferenciado osteocito. Cambio aquí, miren, ya tengo un osteocito. Tratemos de buscar osteoclastos, que es lo que menos hemos visto. Miren esta cantidad de osteoprogenitoras que hay acá, aquí, todas estas aplanaditas, osteoprogenitoras. Osteoblasto, osteoblasto. Sí, la idea entonces es que ustedes revisen estas placas y empiecen a buscar qué osteoblasto, qué osteoprogenitora, qué osteoclasto, osteocito, ¿sí? Periósteo, endostio. Sí, esto es tejido óseo inmaduro. Ya por allá en las placas pues de hueso maduro entonces diferencian el hueso compacto, el hueso esponjoso. Ay, no voy a encontrar otro osteoclasto, qué tristeza. A ver. Bueno. Ay, mírenlo acá, divino. Otro osteoclasto. Tiene 1, 2, 3 núcleos. Ellos son como muy irregulares en forma, ¿sí? Pues, miren lo que son como deformes, ¿listo? Pero este es un osteoclasto con sus 3 núcleos. ¿Listo? Con esto pues yo creo que ya doy por terminada esta sesión. Miren el periósteo, capa fibrilar, y aquí la capa osteógena. Tengo osteoblastos y osteoprogenitoras ahí mezcladas. Y miren que la capa fibrilar, pues realmente todas las células se ven como aplastaditas. ¿Listo? Y veo fibras de colágeno ahí metidas entre los componentes celulares. En cambio, miren que alrededor de los osteoblastos se ve como un espacio en blanco, el osteoide. Recordemos que el osteoblasto secreta osteoide y que en los preparados de hematoxilina eosina se ve como un espacio blanco, el osteoide. Y ya cuando se comienza a mineralizar y a llenar de colágeno, entonces los vemos rosados, rosados con marcas basófilas y así. Bueno chicos, yo creo que esto es todo. Por favor participen de los foros. Si tienen pues la oportunidad de participar de pronto en videollamadas o escribirnos, háganlo para que solucionemos dudas, inquietudes. Entonces recuerden que tienen que revisar los tipos celulares, los tipos de tejidos óseos y las estructuras que revisamos en la teoría. Hagan una listica y comiencen a buscar cada una de esas cosas de esa lista en estos atlas virtuales que son 100% recomendados. Las placas son muy buenas. Este Histology Guide pues es muy fácil de manejar. El Atlas de Michigan también tiene otras imágenes pues muy buenas, entonces las pueden revisar todas. Miren que aquí hay hueso cortical, ¿sí? Miren, hueso compacto, aquí hay hueso esponjoso. Esto es una placa de vértebra, entonces aquí pueden buscar hueso esponjoso, o aquí, miren que estas eran las de las diapositivas, que hay hueso compacto y esponjoso. Bueno, que les rinda mucho estudiando. Hasta luego.